la idea. Entonces, bueno, chicos, hemos visto, hemos pasado por temas de perímetro, polígonos, áreas, longitudes, medidas de longitud, metros, kilómetros, centímetros, medidas de superficie, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, área y perímetro. Esos son los temas que hemos trabajado, ¿sí o no? Temas que hemos trabajado hasta ahora. Entonces, avisos parroquiales, antes de que se me vayan y se me vuelen. Avisos parroquiales del día de hoy. Próximo miércoles, quiz de matemáticas. Segundo quiz de matemáticas, próximo miércoles, ¿no? 4 de noviembre. Entonces, tenerlo presente para que estudiemos estos temitas de área, perímetro. Todavía no sé cómo va a ser el quiz, lo estoy pensando. No sé si va a ser en la plataforma o de quizá, que creo que lo más probable es que sea en la plataforma. Por lo que ustedes son muchos, son bastantes, entonces pues es más complejo la revisión de otro tipo de actividad, pero pues la estoy pensando. Estoy armando el quiz. Entonces, para que se vayan estudiando estos temitas de área y de perímetro, de longitudes, importante, ¿no? Para el próximo miércoles. Dime, Sara. Profe, va a ser por la plataforma GeoGebra. Sí, eso es lo que les estoy diciendo. No sé todavía cómo va a ser. Lo estoy pensando ahí en mi mente. Lo más posible es que sea en la plataforma. Es como lo más probable. Sí, profe, por la plataforma. Es que les queda a ustedes más fácil. Sí, profe, es mejor por la Es, plataforma. es más fácil, pero para ustedes. Es más fácil ahí que responder. Pero no, o sea, hasta quería hacerlo. Es que es muy complicado aquí hacerlo porque se cae la plataforma de GeoGebra al hacerlo ahí de una. Que pues era la idea, pero pues lo estoy pensando, a ver si de pronto hacemos alguna construcción en GeoGebra o algo así. Es que me interesa que sigamos trabajando con GeoGebra para que la aprendamos a usar, esa herramienta súper útil. Entonces lo estoy craneando, estoy ahí como planeándolo, ¿listo? Entonces no se preocupen, estudiemos. Ustedes, su deber es estudiar y para que les salga bien, obtengan un 100. Entonces, chicos, planeación. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Les voy a mostrar aquí unas formulitas por pantalla, por mi cámara. Les voy a mostrar como unas fórmulas y ustedes van ahí a adivinar, o pues no adivinar, porque pues ya las conocemos. Van a encontrar a ver qué fórmulas son, a qué hacen referencia esas fórmulas. Obviamente, pues son fórmulas matemáticas del tema que estamos viendo. Eso. Segundo, vamos a hacer la construcción del área del círculo, a entender bien de dónde viene la fórmula del área del círculo, explicarla un poquito mejor en GeoGebra. Y por último nos vamos al temita del día de hoy, que es súper cortico, entonces por eso nos alcanza vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Entonces, empecemos con la dinámica del día de hoy. Les muestro ahí unas formulitas por pantalla, me alzan la manito, doy la palabra y me dicen qué fórmula, a qué hace referencia esa fórmula, ¿listo? Entonces, todos ahí muy pendientes, muy atentos, manito, me alzan la manito, ¿listo? Entonces voy a mostrarles. Ya. Bien, tenemos a Juan Manuel, a Salma y Génesis. Y los demás muy lentos. Nos bajan la mano, porfa. Juan Manuel, Salma y Génesis, bien. Entonces, Juan Manuel, ¿cuál fórmula es? Al cuadrado, profe. Al cuadrado, pero al cuadrado. Ok, pero ¿qué? ¿Fórmula del cuadrado de qué? Más específica. Específica un poco más. ¿Cómo así?
Especifíquete un poco más. Profe, ¿le puedo ayudar? Bien, no, espérate. Salma, vamos por orden. Salma, dime. Es la fórmula para el área del cuadrado. Bien, exacto, eso era lo que quería, Juanma. Es la fórmula para encontrar el área del cuadrado. ¿Tú también la cogiste por ese lado, Génesis? Sí, señor profe. Bien, Lo esa es. entendí igual que Salma. Bien, esa es la fórmula del área del cuadrado, lado por lado. Uy, lado por lado. Esa es la fórmula del área del cuadrado. Listo, les voy a mostrar otra. Profe, A que ver. Génesis baje la mano. Eso, Génesis, gracias. Bien. Listo, Luisa, Luisa. baja la mano. Ya. Luisa, eso, gracias. Bien. Ahora va la otra. Tenemos a Cata y a Juan Felipe. Cata y Juan Felipe, listo. Catalina, ¿qué fórmula es esa? Es pi por diámetro, que es para calcular el área del círculo. No, no es para área, pero sí es pi por diámetro, pero no es para el área del círculo. Juan Para el Felipe. perímetro, Juan Felipe. Es, yo que me acuerde, pi por radio es para la superficie del círculo. Es pi por diámetro, la fórmula. Pi por diámetro. Pi por el Calcula. diámetro. Pi Listo. por el diámetro calcula la superficie del círculo, ¿no? No. No. ¿Cuál es esa fórmula de pi por el diámetro? ¿Qué calcula? Para calcular el área. No. Superficie igual es igual a qué área. No. Sara, dime. Creo que es para calcular como el relleno, como lo que hay por dentro. No, igual, superficie, área, relleno es lo mismo. No, no es para el área, ni el relleno, ni la superficie. Entonces, ¿qué nos queda? Catalina lo dijiste. Perímetro, bien, Catalina. Perímetro. Esa fórmula la podemos ver como pi por diámetro o 2pi por r. Acuérdense, la voy a anotar ahí también. Entonces, esa fórmula es igual a pi por diámetro o es igual a tener 2pi por r, que es lo mismo. 2r, que es 2 veces el diámetro. Aquí está. 2pi por r, o 2 veces el diámetro, 2 veces el radio, que es el diámetro, por pi. O pi por el diámetro. Es lo mismo. Esa es la fórmula del perímetro. Bien, chicos, bien ahí, Cata. Porque todos estaban con área y no es para el área. Y esta, voy a por otra. Listo, vamos por otra. Eso, vamos recordando eso. Vamos recordando las formulitas y las formas de sacar el área y el perímetro de ciertas figuras. Para que nos acordemos. Listo, aquí va otra. Juan Felipe, Angélica y ya muchos. Ya, Juan Felipe y Angélica. Damos con Angélica, dime. Profe, ese es base por altura, es sobre 2 y Bien. es para calcular el área profe, no me sé el nombre de la figura, pero es como un triángulo, pero es como así. Ah, eso, bien, un triángulo. No, nada, es del triángulo. Entonces es la fórmula general para calcular el área del triángulo, me dices tú, Angélica. Y Juan Felipe, dime. Base por altura por 2, creo que era también el triángulo. Creo que era también el triángulo, me dices. Es base. Profe, Dime. yo tengo otra. Profe, es que yo estoy mirando un cuaderno, perdón. Y base por altura también es rectángulo. O sea,
Así solo los dos. Pero es que la tenemos El triángulo es sobre nuestro dos. profe es base El por triángulo altura es sobre dos. dividido en dos. Yo tengo El triángulo es sobre otra. dos. Sobre 2, sí, Ah, bien. sobre dos. Sí. O dividido en dos. Es dividido en 2. Bien, es base por altura dividido en 2. Esa era la fórmula que mostré. Dime, Génesis. Profe, creo que puede ser trapecio también. No, porque Trapecio. es base menor o base menor por base mayor Ah, sí. sobre 2 multiplicado por altura o ancho. Muy bien, Cata, bien, acordémonos de esas fórmulas. La del trapecio es diferente porque el trapecio tiene base mayor, base mayor, base menor y por la altura, Altura. sobre 2. Ahí hacen como base mayor por base menor sobre 2 y lo multiplican por la altura del trapecio. Entonces, Y ¿sí es el triángulo? es el triángulo, muy bien, el área general para hallar el área para hallar cualquier triángulo, el área de cualquier triángulo, la formulita general para encontrar el área de cualquier triángulo es base por altura sobre 2. Sobre dos. De cualquier triángulo. De cualquiera, independiente de cómo sea la forma, si es equilátero, triángulo equilátero, isósceles, rectángulo, escaleno, obtusángulo, acutángulo, todos los Siempre va a tener triángulos. base y altura, ¿no? Todos los triángulos que conocemos, entonces el área para encontrar el área del triángulo es base por altura sobre 2. Profe, una pregunta. Pregúntame. ¿Por qué el rectángulo y el fórmula por altura y el cuadrado no? Que es base por base ¿Es lo menor mismo? por base mayor. Ah, No, ok. En el trapecio. En el paralelogramo, en el rectángulo, porque ellos dos tienen la misma fórmula y porque el cuadrado no tiene esa misma fórmula, sí, pues los tres hacen parte de los cuadriláteros. Bien, el cuadrado, te lo digo así, también tiene la misma fórmula, base por altura. Pero ¿qué pasa con el cuadrado? Que el cuadrado tiene la base es igual a la altura. Entonces, pues en el cuadrado todos los lados son iguales. Entonces, pues dicen que el área del cuadrado, pues es fácil decir lado por lado. Simplemente, cualquier lado por lado. Entonces, pues no habría que decir base por altura o algo así, porque pues la base no es diferente a Porque, la digamos, altura. base por altura sería lo mismo que lado por lado, ¿no? Exacto, es lo mismo en el cuadrado, pero miramos que en el rectángulo no es lo mismo decir lado por lado, porque podemos multiplicar los dos lados más corticos. Entonces en el Entonces, rectángulo porque es todos los necesario lados decir tienen base por diferentes medidas. ¿Por qué qué? Porque todos o sea, los lados del rectángulo no todos son iguales, como en el Exacto. cuadrado. Exacto, bien, esa es la justificación, porque los lados del rectángulo no todos son iguales, entonces habría que especificar cuál es la base y cuál es la altura, pero en el cuadrado todos los lados son iguales, entonces pues no es necesario decir cuál es base y cuál es altura, sino simplemente lado por lado, es por eso. Entonces eso, vamos recordando esas formulitas. Ahora la última, vamos a recordar la última. Esta. Juan Felipe, porfa, la mano. La tienes por ahí levantada. Eso, gracias. Eso, bien. Esta. Catalina. Uy, la bajaste. Bueno, Génesis. Y Sara. Listo. Génesis y Sara. Génesis. Y Catalina, de últimas. Listo, Génesis. Bueno, profe, yo creo que pi por r al cuadrado, creo que es la fórmula de este que tiene como unos... pentágono, creo que era. El que tiene así, que es algo así. 5 lados. No, no es del pentágono. No.
Ya. No es del pentágono. Profe, Dime, Sara. Vamos con Sara. profe, yo creo que esa fórmula es para hallar el área del círculo. Bien, Sara, para hallar el área del círculo. ¿Y Cata también? ¿O Cata qué tienes? ¿Qué respuesta Sí, tienes? profe, es pi por radio cuadrado y es para calcular el área del círculo. Sí. Muy bien. Pi por radio cuadrado y es para calcular el área, superficie o relleno del círculo. Esa es. Pi por radio cuadrado. Listo. Esa era la que estábamos viendo el día lunes. ¿De dónde venía ese pi por radio cuadrado? ¿De dónde sale? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente, no sé, aquí no me aparece. Ok, listo. Lo que vamos a hacer entonces es mirar de dónde sale esa fórmula. ¿Listo? Entonces vamos a ver de dónde sale esa fórmula. Tai. Profe, yo para los nombres soy malísima. Para A los menos de nombres. que los tenga aquí de una vez escritos, pero aquí yo no lo tenía. Ok, déjame mirar aquí, ya les comparto. Denme un segundito, por favor, un segundito. Un segundito, ya les comparto. Listo. Ahí les está cargando, creo. Listo. Entonces decíamos, nos preguntábamos, o bueno, ¿de dónde viene el área o ese pi por radio cuadrado? Ya sabemos de dónde viene el 2pi por r, ¿no? O el pi por el diámetro. Ya sabemos de dónde viene la longitud de la circunferencia, que es que la longitud el diámetro cabe 3 veces en la longitud de la circunferencia y un poquito más. Y ese es el 3,14 o llamado pi por el diámetro. Por eso lo multiplican por el diámetro porque pues necesitamos conocer el diámetro. Esa es la longitud de la circunferencia, el perímetro del círculo. Ahora vamos a hallar el área del círculo. Entonces, para encontrar el área, lo que hacían eran los matemáticos dividir el círculo y poner esas divisiones como en un rectángulo, tratando de formar un rectángulo. Entonces, entre más lo dividían, pues más se parecía al rectángulo. Y ahí iban dividiendo hasta encontrar. Entonces, está ahí. Listo, iban dividiendo hasta llegar a dividir el círculo en muchas partecitas, tantas, que llegaba casi muy aproximado a un rectángulo, como este negro que vemos ahí. Serán tantas las partecitas que se dividían, tan pequeñas en el círculo, que llegaba casi a formar un rectángulo. Entonces, los matemáticos de qué se dieron cuenta, de que esta longitud, porque entonces, ¿por qué hacían eso? Porque sabemos que el área del rectángulo es base por altura, mucho más fácil de hallarla, es mucho más fácil de encontrar. Entonces los matemáticos, estos loquitos, se pensaron o se dieron cuenta de que esta longitud de aquí, la altura del rectángulo, vendría siendo el radio del círculo. Esa altura vendría siendo igual al radio del círculo. Y que la base, esta longitud de la base, vendría siendo la mitad de la longitud de la circunferencia. O sea, el perímetro del círculo sobre 2, la mitad del perímetro o del círculo, o la mitad de la longitud de la circunferencia, la mitad.
Entonces se dieron cuenta ellos de eso, que la base era la mitad de la longitud de la circunferencia y la altura era el radio de la circunferencia. Entonces vamos a, y ahí pasamos nosotros, que es lo que yo quiero hacer con ustedes, acá a GeoGebra. Nos vamos a GeoGebra y vamos a comprobar si en verdad nosotros podemos construir un rectángulo que tenga la misma área que un círculo. Entonces vamos a mirar si hay un rectángulo que tenga la misma área que un círculo. Entonces todos atentos acá a ver a cómo se construye. Quiero que todos me pongan mucha atención. Que lo que vamos a hacer es crear un rectángulo que tenga la misma área del círculo. Entonces, para ello, ¿cómo hacemos? Nos vamos aquí a GeoGebra, herramienta GeoGebra muy útil, y nos metemos por aquí a estas herramientas de la parte superior izquierda y vamos a buscar aquí la herramienta deslizador. Deslizador, que está aquí en la penúltima. Deslizador, le vamos a dar ahí en deslizador, clic, vamos a seleccionar una parte de la pantalla. Por ahora no les voy a compartir el link, sino simplemente vamos a estar viendo cómo se construye para que nos quede bien claro. ¿Listo? La clase está quedando grabada también. Entonces, deslizador. ¿Qué es un deslizador? Pues es como un intervalo. Es un intervalo, aquí nos dicen, que va desde 1, un intervalo que es como un espacio donde yo me puedo mover desde 1 hasta qué número máximo le podemos colocar 10, máximo 10. Desde 1 hasta 10 me voy a mover y voy a incrementar, voy a ir avanzando de 1 en 1. Ese es el incremento. De 1, 2, Profe, 3 hasta 10. Dime. el deslizador no sería como esa cosa que usted nos enseñó hace un tiempo de dónde es que se sale, de dónde es que se saca el número pi a partir del círculo. Ah, ok. Sí, pero, o sea, sí. Yo les movía como una cosita, como una barrita y se movía el círculo. Sí, ese era un deslizador. Es que el deslizador aquí en GeoGebra es un intervalo, es un espacio, es como un conjunto de números donde yo me puedo mover desde el 1, por eso coloco aquí desde el 1 hasta el 10. Yo me voy a mover desde el 1 hasta el 10 y voy a ir incrementando de 1 en 1. 1, 2, 3 hasta 10. Ese es mi deslizador. Le doy OK. Y vemos que me lo crea. Me crea un deslizador llamado A que va desde 1 hasta 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí va hasta 10. ¿Sí lo ven? De 1 a 10. Ese es el deslizador. Listo. Ahora lo que voy a hacer es voy a crear el círculo. Voy a crear el círculo que va a tener, voy a crear mi círculo de centro y radio. Entonces voy a crear mi círculo, mi circunferencia de centro y radio. Entonces le voy a dar clic ahí, centro y radio. Centro, y me pide el radio. ¿Cuál va a ser el radio? Pues va a ser el deslizador A. Va a ser mi deslizador A. Ese va a ser el radio. Le voy a dar OK. Y me crea la circunferencia. Y si yo muevo el deslizador, vemos que se agranda la circunferencia. ¿Sí la cachan? Hasta 10. Entonces el deslizador es el radio de la circunferencia. Aquí tiene un radio 1, si lo pueden ver. Un cuadrito, 1. Como de las tareas que usted nos puso hace un tiempo en GeoGebra. Exacto, bien. Entonces, exacto, y vamos recordando esas tareitas de GeoGebra. Entonces aquí, radio 1. Nos avanzamos a 2, radio 2. Dos cuadritos. Radio 3, 3 cuadritos, ahí lo vemos, radio 3. Y así vamos avanzando hasta al 10, radio 10, pues 10 cuadritos. Esa es nuestra circunferencia, listo. Entonces nos dicen que la altura, entonces vamos a crear un segmento, que la altura del rectángulo tiene que ser igual al radio. Entonces vamos a crear aquí en la parte superior de la pantalla herramientas, nos vamos a ir aquí al segmento, donde está la rectica aquí,
y vamos a darle segmento de longitud dada. Entonces vamos a dar la longitud. Vamos a crear un segmento y le vamos a dar cuánto mide ese segmento. Entonces le damos clic ahí y seleccionamos una parte de la pantalla. Clic. Nos pide la longitud. ¿Cuál va a ser la longitud? Pues el radio de la circunferencia, o sea, A, en nuestro deslizador. ¿Qué es el radio de la circunferencia? Le vamos a dar clic ahí. Y nos crea, vemos que si movemos el deslizador, el segmento se va agrandando también. ¿Sí la cachan? A medida que yo voy moviendo el deslizador, el segmento, si tengo un A igual a 2, el segmento va a ser de 2 cuadritos. ¿Sí la ven? Si es de 3, 3 cuadritos. Si es de 4, 4 cuadritos. Y va aumentando según yo voy agrandando. Entonces ese es el radio. De la circunferencia es 2. Listo. Y esa es mi altura. La voy a colocar como una altura. ¡Tum! Mi altura del rectángulo. Chas. Mi altura. Ahora me dicen que la base del rectángulo, la base de ese rectángulo, es la mitad de la longitud de la circunferencia. La mitad de la longitud de la circunferencia. Entonces, yo me voy a dirigir aquí a entrada. Aquí, le doy clic aquí en entrada. Y voy a escribir perímetro, porque yo sé que el perímetro del círculo, entonces el perímetro, y aquí me salen como unas opciones. Perímetro del polígono, perímetro de la cónica, perímetro del lugar geométrico, perímetro de tasa, pago, valor, periodos. Aquí me sale periodos, ya otra cosa que yo puedo hallar. Entonces, perímetro del polígono, le voy a seleccionar ahí. ¿De cuál polígono? Pues de esta circunferencia, que ¿cómo se llama? Aquí me la nombran, C. Ahí me ponen el nombre, ¿sí lo ven? Voy aquí a agrandar un poco la letra para ver, para que se vea mejor. Profe, ¿qué es una crónica o cónica, algo así que decía ahí? El perímetro Cónica. de... Eso. Cónica. ¿Qué es una cónica? Importante que vayamos investigando. ¿Qué es una cónica o una curva? Una cónica. No encuentro, no me acuerdo dónde es que sea grande. ¿Dónde puedo ver? Pero la idea es esa, chicos. Si la cachan, ahí vamos creando nuestro... Como una parábola. Exacto, una curva, sí. Puede ser una parábola, una circunferencia. Hay varias curvas. Existen varias curvas que ustedes se las estarán encontrando a medida que avancen de curso. Listo. ¿Cómo se llama la circunferencia? C. Entonces voy a encontrar el perímetro de la circunferencia C, el perímetro del polígono. ¿Del polígono? ¿Cuál polígono? C. Chas. Y ahí me encuentra o me halla el perímetro, ¿sí la ven? Aquí me dice el perímetro de C es 12.57. Me lo encontró. Entonces, ahora yo voy a crear la base de mi rectángulo. Entonces me dicen que la base del rectángulo es la mitad del perímetro del círculo o la mitad de la longitud de la circunferencia. Entonces voy a hacer un segmento y le voy a dar su longitud. Segmento de longitud dada. Y creo el segmento. Entonces la longitud va a ser, ¿cuál va a ser la longitud de ese segmento que sería la base de nuestro rectángulo? ¿Cuál sería? ¿Qué debería yo colocarle ahí en ese espacio? Voy a crear un segmento y le voy a decir cuánto va a medir. ¿Listo? Ese segmento, ¿quién va a ser? La base del rectángulo. ¿Cuánto tiene que medir la base del rectángulo? Para que tenga la misma área que el círculo.
Ni idea. Vámonos pensando, nos desconectamos y volvemos a conectar. Cuando nos volvamos a conectar, entonces me dan la respuesta, ¿listo? Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿listo? Pues con el mismo link.